Hola a todos. Soy Swaz24, hoy les contaré el fanfic de la quinta película de Bob Esponja. Bueno, comencemos. Bob Esponja la película. Amenaza intergaláctica. El verano había llegado a Fondo de Bikini con una intensidad poco habitual. El océano estaba más claro, las corrientes eran suaves y la ciudad parecía vivir uno de esos raros momentos donde todo funcionaba como debía. Bob Esponja recorría las calles con la energía de siempre, ayudando, saludando, celebrando la simple existencia. Patricio disfrutaba del calor sin ningún propósito concreto, mientras Calamardo, aunque mantenía su distancia habitual, mostraba una calma inusual, como si por una vez aceptara que el mundo no estaba conspirando contra él. Arenita observaba el cielo desde su domo con una inquietud difícil de explicar. Los instrumentos no marcaban peligro inmediato, pero había fluctuaciones mínimas en la radiación cósmica, demasiado pequeñas para ser alarmantes, demasiado constantes para ser ignoradas. Nadie más parecía notarlo. El verano continuaba con festivales, música y celebraciones, pero en los bordes de la realidad comenzaban a aparecer fallas sutiles, estrellas visibles bajo el mar por breves instantes, sombras que no coincidían con ningún objeto, vibraciones imperceptibles que alteraban el agua durante segundos. Fondo de Bikini seguía viviendo sin saber que algo, muy lejos de allí, ya había puesto sus ojos sobre ese pequeño punto del universo. En el espacio profundo, más allá de sistemas conocidos, una civilización antigua y silenciosa avanzaba lentamente. Los gatos alienígenas no conquistaban mediante destrucción inmediata, sino mediante observación, manipulación y control progresivo. Su imperio no buscaba territorios, sino estabilidad absoluta. Habían identificado que el caos emocional era la principal amenaza para la continuidad universal, y Fondo de Bikini era, según sus cálculos, una anomalía peligrosa. Mientras tanto, Calamardo comenzó a experimentar episodios extraños. Sueños demasiado vívidos, recuerdos de lugares que no había visitado, sensaciones de haber vivido siglos en segundos. Una noche, sin advertencia, fue congelado en un instante suspendido fuera del tiempo. No hubo explosión ni ruido. Simplemente dejó de existir en la línea temporal activa. 3000 años después, despertó. El futuro que encontró no era oscuro ni devastado. Era utópico, cromado, perfecto. Fondo de Bikini había sido reconstruido como una ciudad geométrica, simétrica, silenciosa. Todo brillaba con superficies metálicas pulidas. No existía suciedad, ni desorden, ni improvisación. Los habitantes se movían con precisión mecánica, cumpliendo funciones exactas. No había risa descontrolada, ni discusiones, ni errores. Calamardo caminó por ese mundo sintiendo una paz artificial que rápidamente se transformó en vacío. El arte existía, pero era generado por algoritmos. La música era perfecta, pero sin alma. La creatividad había sido reemplazada por eficiencia. La vida continuaba, pero no evolucionaba. La verdad se reveló gradualmente. Los gatos alienígenas habían intervenido siglos atrás, congelando puntos clave del tiempo para reescribir la historia sin conflicto. Calamardo había sido aislado porque representaba una anomalía emocional compleja, capaz de cuestionar la perfección impuesta. Su despertar no fue un error, sino una prueba. Desde ese futuro, una señal logró viajar hacia atrás, atravesando capas temporales debilitadas. Arenita la detectó finalmente, confirmando que la amenaza no era local, sino cósmica. El espacio mismo estaba siendo reconfigurado. Calamardo, al buscar máquinas del tiempo, habían muchas en venta, con mucha prisa vio la camioneta del tiempo, y como referencia a volver al futuro, regresa al presente con estilo. Sin antes pagando al vendedor, aunque sea dinero antiguo, el vendedor no le dio importancia. El grupo fue reunido. Bob Esponja, Patricio, Calamardo y Arenita comprendieron que la única forma de enfrentar aquello era abandonar Fondo de Bikini. La nave fue activada mucho después, cuando la evidencia ya era imposible de ignorar. Para entonces, el cielo mostraba grietas luminosas y fragmentos de realidades ajenas cruzaban brevemente el océano. El despegue marcó el verdadero inicio del viaje. El espacio no era un vacío silencioso, sino un campo de conflicto constante. El grupo atravesó sistemas destruidos, planetas abandonados, restos de guerras intergalácticas provocadas por la imposición del orden absoluto. Cada mundo visitado mostraba una variación del mismo resultado. Civilizaciones estables, longevas, pero emocionalmente muertas. En uno de esos planetas, cubierto por océanos sólidos y estructuras flotantes, encontraron resistencia.
No una guerra directa, sino pueblos que habían olvidado cómo luchar, incapaces de decidir su propio destino. Bob Esponja comenzó a entender que el optimismo sin límites también podía ser peligroso si se forzaba. El regreso de Burbujas el Delfín marcó un punto de inflexión. Como entidad vinculada al equilibrio cósmico, advirtió que el universo no podía sostenerse sin contradicciones. Las guerras intergalácticas no eran el problema, sino el síntoma de algo más profundo, el intento de eliminar el libre albedrío. Scotty, el perro espacial, se unió durante uno de esos viajes. Provenía de un planeta destruido por los gatos alienígenas, tras negarse a aceptar la conversión total. Su lealtad no era ingenua, sino nacida de la pérdida. A través de él, Bob comprendió que la bondad no consistía en evitar el conflicto, sino en enfrentarlo sin perder la esencia. Las batallas finales no se libraron solo con tecnología, sino con decisiones. En eso, el perro Scotty ideó un plan con Bob Esponja, Patricio, Calamardo y su prometida, Arenita. El plan es para poder destruir a los gatos alienígenas. Mientras hubo una guerra intergaláctica de delfines con el equipo de Bob Esponja y el perro Scotty contra los gatos alienígenas y zombies espaciales, Don Cangrejo nota desde un telescopio la guerra y era una guerra sin fin. En eso, acudió a Plankton a detener el problema por su tecnología muy avanzada. Ellos al principio se niegan y tienen una breve pelea, pero luego de que Karen se cansa, decide ponerlos a reflexionar y ahí hacen las paces definitivamente. Su reconciliación no fue repentina, sino el resultado de aceptar su historia compartida desde la infancia. El agujero negro no era una simple amenaza física, sino el punto donde el control absoluto podía ser absorbido y eliminado. Don Cangrejo y Plankton se ofrecieron voluntariamente. No como héroes clásicos, sino como responsables que finalmente aceptaban el costo de sus acciones. El sacrificio reescribió el equilibrio cósmico. Con la caída del núcleo de control, los gatos alienígenas fueron absorbidos junto con su sistema de dominación. El universo recuperó su caos natural. Las guerras cesaron no por imposición, sino por elección. El regreso a fondo de Bikini fue silencioso. El verano continuaba, pero ahora con cicatrices invisibles. El tiempo había seguido su curso. Años después, Bob Esponja y Arenita unieron sus vidas. No como premio, sino como continuidad. Desde el cielo, dos espíritus observaban con orgullo. Desde una amistad de la infancia, luego una rivalidad, hasta por fin la reconciliación y más cuando salvaron el universo juntos. Y años después, en el año 2078, se reencuentran por última vez viendo el sol. Así marcando el final de Bob Esponja para siempre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.